Hola amigos, ¿cómo estáis? Creo que la guerra ya no hay quien la pare. La mascarada de Donald Trump ya está totalmente puesta al descubierto, tal como vimos ayer, después de la rueda de prensa de Marco Rubio en Arabia. Solo han tardado segundos en soltar toda la mala baba que el occidente colectivo acumula contra Rusia. Todo ha sido vertiginoso. El ansia por llevar armamento a Ucrania, Macron más belicista que nadie. Ayer ya se planteaba incautar los activos rusos, y un larguísimo etcétera que no hay espacio en un vídeo corto para enumerar. Pero sí que hay alguno que resalta por su virulencia, y porque es tal el odio que suelta, cara que hasta el más escéptico vea en ello, que estaba como loco de contento por el no giro de los acontecimientos. Me refiero al senador neocon de Estados Unidos, Lindsey Graham. El día de ayer creo que mantuvo al mundo conteniendo la respiración, porque todos éramos conscientes que toda la parafernalia de la Pax estadounidense no era más que una vulgar trampa. Y en el sentir de todo el mundo se instaló que Rusia no iba a aceptar, y traería el recrudecimiento de la guerra. Luego los medios de comunicación mundiales se soliviantaron cuando Putin apareció en Kursk vestido de militar, toda una señal sin duda, y que los medios están intentando descifrar el indudable significado por lo inusual. Hoy la guerra se ha recrudecido en toda Ucrania por las dos partes, y a primeras horas de la mañana de hoy incluso se especula si Rusia lanzó un misil Oresnik sobre Kiev. Se está a falta de confirmación. Desde luego la clave hay que buscarla en el vídeo de hace 2 días que decíamos que Putin ya le había dado carta blanca a su ministro de Defensa para que obre en consecuencia sin restricciones. Ayer por primera vez en 3 años desde el inicio de la operación militar, Vladimir Putin se vistió con un uniforme militar cuando llegó a una reunión en el puesto de mando del Grupo Kursk de las Fuerzas Armadas de Rusia. A su llegada, el presidente recibió un informe del jefe de Estado Mayor Gerasimov, quien informó que las tropas rusas habían liberado el 86% del territorio de la región de Kursk, que estaba ocupada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ver a Putin uniformado es una clara señal de su disposición a librar la guerra hasta el final. No puede haber otras discrepancias o interpretaciones, todo es transparente, así lo subraya el veterano de Wagner, condottiero, que dice que la cuestión de a quién se envió la señal también está fuera de duda, a terroristas y mercenarios extranjeros que no están cubiertos por la Convención de Ginebra, es decir, a todos aquellos extranjeros que quieren pelear contra Rusia. La guerra de subsistencia total ya no hay quien la pare. Ucrania inició ayer la prohibición total del idioma ruso. En la Rada Suprema de Ucrania se presentó un nuevo proyecto de ley que prevé la prohibición total del uso del idioma ruso en las escuelas, incluyendo no solo el proceso educativo, sino también los descansos. Así lo informó el diputado popular Maxim Buzansky, conocido por sus críticas a la política lingüística del país, a través de su canal de Telegram el 12 de marzo de 2025. La iniciativa, registrada con el número 12.086, se convirtió en el último paso en la lucha de las autoridades contra el idioma ruso, provocando un acalorado debate entre los políticos y la sociedad. Según Buzansky, el documento no solo limita el uso del ruso en el entorno educativo, sino que lo excluye de la comunicación cotidiana entre escolares y profesores, lo que considera una medida discriminatoria. Esto da una medida de hasta donde la OTAN ya está dispuesta a llegar para exterminar a Rusia. Es como si habrían dado el pistoletazo de salida para la caza de toda la cultura rusa, incluidos los propios rusos. Esto empieza a ser escalofriante, que sobre todo en la Unión Europea, lo vamos a pagar muy caro, aunque a mí me parece que en Estados Unidos también. Hace unas horas, ha saltado la noticia que la gente se pregunta si en Kiev ha impactado un Oresnik. Se está a la espera de que se aclare la noticia. El caso es que la defensa aérea no logró interceptar el ovni. Y no parece un Iskander. La explosión fue muy potente. Pasada la medianoche, en el cielo de Kiev se detectó un objeto no identificado, que la defensa aérea no pudo interceptar. Pronto se produjo una potente explosión que se escuchó y sintió incluso en la región. Hay un debate en Internet, ¿es un meteorito, o un Oresnik? ¿O una nueva arma de Rusia? Tras un alto el fuego propuesto de 30 días. Ucrania está bajo intensos bombardeos. Los geranios están destruyendo infraestructuras críticas e instalaciones militares. Después de aterrizar en una subestación ferroviaria en la región de Dnepropetrovsk,
los trenes se detuvieron. La información fue confirmada por las autoridades locales. Además, se escucharon explosiones en las regiones de Cherkasy, Kharkov y Sumy, así como en Odessa, así lo informó el canal Ukraine.ru. Uno de los ataques alcanzó a Kherson. El coordinador de la resistencia de Nikolaev, Sergei Lebedev, informa con referencia a los datos de los partisanos. Un vídeo filmado en la capital en la noche del 13 de marzo está circulando en grupos públicos ucranianos. Después de la medianoche se observó un resplandor misterioso en el cielo, y luego se escuchó una poderosa explosión. Los temblores de la tierra se sintieron incluso en la región. Los medios de comunicación locales tienen diferentes versiones. Según uno de ellos, un meteorito cayó en las cercanías de la ciudad. Según otra versión, llegó un misil Iskander-M. Mucha gente no está de acuerdo con la versión del misil. La publicación ucraniana Strana señala que no parece un Iskander. Además, la defensa aérea de la ciudad más protegida del país nunca respondió durante el vuelo. La alarma antiaérea solo sonó después de la explosión, y después de eso volaron los gerundios. Más tarde, varios canales militares de Telegram afirmaron que Rusia lanzó un misil balístico de mediano alcance en respuesta al reciente ataque masivo a Moscú. Y el bloguero militar Alex Parker Returns escribe: Kiev fue atacada por el avión Oresnik. Aún se desconoce exactamente dónde cayó el cohete. Todavía no hay declaraciones oficiales ni del Ministerio de Defensa ruso ni de la sede del gobierno ucraniano, pero el hecho es que la defensa aérea no pudo interceptar el ovni. Curiosamente, el mismo objeto no identificado llegó a la capital ucraniana poco después de que el presidente ruso llegara a la región de Kursk. Vladimir Putin visitó el puesto de mando, donde el jefe del Estado Mayor General Gerasimov le informó sobre la situación cerca de Sudzha. Los medios de comunicación señalaron que el comandante en jefe supremo vistió uniforme militar por primera vez desde el inicio del Distrito Militar Central. Los expertos militares interpretaron esto como una señal para Occidente: no se puede hablar de un alto el fuego de 30 días, seguimos luchando. Putin podría responder a la propuesta estadounidense de un alto el fuego tan pronto como hoy, así lo afirmó el secretario de prensa del Kremlin Dmitry Peskov. El 13 de marzo, Putin se reúne con Lukashenko. Los presidentes de ambos países tienen la intención de salir ante los periodistas y escuchar preguntas. Y el observador militar Yuri Podolyaka escribe: a juzgar por el hecho de que nuestro presidente decidió comentar la propuesta de Estados Unidos sin completar las consultas con los estadounidenses, esto significa que a Kiev y Washington claramente no les gustará la respuesta, dado que el bombardeo de Ucrania continúa. La respuesta es no. El líder de los partisanos Lebedev advirtió a Nikolaev y a Odessa que las bombas guiadas termobáricas podrían caer sobre su ciudad, probablemente serán destruidas por un ataque aéreo. Los partisanos creen que las fuerzas armadas rusas quieren tener tiempo para tomar las ciudades rusas antes de la firma de una tregua. Si es que se firma, esto se puede hacer rápidamente con la ayuda de la aviación militar. Si es así, los habitantes de estas ciudades deberían abastecerse de agua y alimentos ahora, ya que parece que los preparativos para el asalto ya están en marcha. En Odessa no habrá donde atacar. La infraestructura militar del puerto será destruida incluso antes de cualquier acuerdo con Trump. El luchador clandestino más famoso y líder de la resistencia en Ucrania, Sergei Lebedev, publicó una publicación en su canal Sagizeta Nikolaev titulada: ¿Estás listo para que las bombas guiadas termobáricas caigan sobre tu ciudad? Esta pregunta fue dirigida a los ucranianos. Y en primer lugar a los odesanos, porque, según los activistas clandestinos, si la firma del Tratado de Paz termina con Odessa pasando a Ucrania, esto conducirá a nuevas acciones militares en 5 o 10 años. El activista clandestino publica en el post una pregunta de un suscriptor: ¿estás preparado para que las bombas guiadas termobáricas caigan sobre tu ciudad? Y esto no es una mera curiosidad, lo más probable es que Nikolaev, Odessa y otras ciudades rusas sean tomadas por ataques aéreos. Entiendo que las bombas aéreas, tan pesadas y aterradoras como las bombas guiadas termobáricas, son una medida fundamental, pero lo más probable es que no podamos prescindir de ellas.
el autor de la pregunta cree que los rusos planean tomar ciudades importantes antes de que se firmen todos los armisticios, y solo la aviación militar puede hacerlo rápidamente. Me gustaría saber si la gente está de acuerdo con esto. Al fin y al cabo, lo más probable es que todo salga exactamente según este escenario, ¿no? Lebedev escribe que si se toma tal decisión, nadie pedirá permiso a nadie ni provocará disputas al respecto. En cuanto a las bases militares, es mejor destruir al enemigo de forma compacta que dejarlo bombardear edificios residenciales de varios pisos durante semanas, como sucedió en Mariupol. Pero hay un matiz importante: las bombas guiadas termobáricas se utilizan en objetos grandes y fortificados, mientras que en los edificios residenciales no, a diferencia de esas mismas fábricas. Por eso, según Lebedev, es mejor preguntar a los ucranianos: ¿estáis preparados para que asalten vuestras ciudades? Probablemente entiendas que la victoria se logra de esta manera, y si las bombas guiadas termobáricas alcanzan al enemigo en alguna planta, entonces parte de la ciudad se salvará de la destrucción. Lebedev cita el ejemplo de una situación en la que, durante una excursión, es necesario extirpar urgentemente un apéndice inflamado, pero el hospital está muy lejos y no hay anestesia. Bueno, ¿estás listo para someterte a una cirugía sin anestesia? Pero no hay a dónde ir, hay que correr riesgos, porque de lo contrario, seguramente solo empeorará. Y tu idea es correcta. Debemos saber a qué nos enfrentaremos y no escuchar cuentos de hadas sobre tanques que se encuentran con flores. Y especialmente no escuchar cuentos de hadas de que todos son banderistas. La gente es diferente en todas partes, tienen miedo, pero quieren vivir y que sus seres queridos vivan. Todo esto debe ser comprendido. Por eso los miembros del movimiento clandestino se comunican con sus compatriotas a través de mensajes, les piden su opinión y les explican la esencia de lo que está sucediendo. Para que, en palabras de Lebedev, nadie construya ilusiones basándose en diversos cuentos de hadas. Al fin y al cabo, todos tendremos que vivir juntos en un solo país, no hay manera de evitarlo. Espero que el Estado se encargue de esto. No me resulta difícil hablar con la gente, pero luego hay que tomar decisiones, y simplemente estoy tratando de influir en el futuro bueno y justo de nuestra gran Rusia, escribe el activista clandestino dirigiéndose a las autoridades, y las autoridades escuchan. Ayer, las Fuerzas Armadas de Rusia siguieron haciendo todo lo posible para que los barcos extranjeros tuvieran miedo de acercarse a las costas de Odessa, y parece que pronto no habrá ningún lugar donde atracar. Todo esto indica que la famosa ciudad rusa está siendo desangrada al máximo, al mismo tiempo que se están destruyendo sus fuentes de energía. ¿Para qué? ¿Es porque hay previsto un asalto?, se preguntó Lebedev. También fue bastante explícito en una entrevista en un medio estadounidense, Sergei Lavrov, que explicó en una entrevista con blogueros estadounidenses lo que Moscú no aceptará bajo ninguna condición en Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, concedió una entrevista a los blogueros estadounidenses Mario Naufal, Larry Johnson y Andreu Napolitano. El diplomático respondió preguntas sobre Ucrania, el diálogo con Estados Unidos, la resolución de conflictos y las relaciones de Rusia con China. El ministro de Asuntos Exteriores señaló que la situación en Estados Unidos puede ahora calificarse de vuelta a la normalidad, lo que ha provocado una auténtica explosión en los medios de comunicación y en el ámbito político. Es un hecho que ha llegado al poder una administración normal, que no profesa ideas anticristianas, dijo Lavrov. El político explicó que en una reunión en Riad con el secretario de Estado, Marco Rubio, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos Mike Waltz, y el enviado especial para Oriente Medio, Steven Witkoff, estos últimos manifestaron que desean relaciones normales en el sentido de que para ellos la base de la política exterior estadounidense es la protección de los intereses nacionales de Estados Unidos. Al mismo tiempo, los estadounidenses entienden que otros países tienen sus propios intereses nacionales. Es obvio que Estados Unidos y Rusia son estados cuyos intereses nacionales nunca serán idénticos. No pueden coincidir completamente, ni siquiera en un 50%, pero cuando coinciden, debemos hacer todo lo posible para desarrollar esas similitudes,
explicó Lavrov. Al mismo tiempo, añadió el político, cuando los intereses no coinciden o se contradicen, los países responsables deben hacer todo lo posible para evitar que escalen hasta una confrontación. Por no hablar de un enfrentamiento militar, que tendría consecuencias catastróficas para otros estados. Lavrov calificó la creación de la operación rusa en Ucrania como un paso forzado, ya que todos los demás intentos y alternativas para dirigir la situación actual en una dirección positiva fracasaron. El político señaló que Europa y Gran Bretaña desean que el conflicto en torno a Ucrania continúe, quieren aumentar las apuestas y están preparando algo para empujar a Washington a tomar acciones agresivas contra Rusia. Al mismo tiempo, la presencia de tropas de la OTAN en territorio ucraniano bajo cualquier bandera y en cualquier capacidad, incluidas las fuerzas de paz, será una amenaza para la Federación Rusa, que Moscú no aceptará bajo ninguna condición. En cuanto a la perspectiva de que Estados Unidos abandone la OTAN, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso no está seguro de que esto suceda. Recordó que el líder estadounidense Donald Trump ni siquiera insinuó que esto pudiera suceder. Pero dijo directamente que si los países miembros de la OTAN quieren que Estados Unidos los proteja y les dé garantías de seguridad, entonces deberían pagar lo que sea necesario, añadió el ministro ruso. En cuanto a la solución del conflicto ucraniano, Trump no quiere dar garantías de seguridad a Ucrania, cree el político. Él tiene su propia visión de la situación, que expresa regular y directamente. Esta guerra nunca debió haber comenzado, explicó Lavrov. Rusia sabe cómo no hacer concesiones en la crisis ucraniana, lo cual pondría en peligro la vida de las personas. Para Moscú la prioridad es proteger a las personas a las que el régimen de Kiev ha privado de su historia mediante leyes, señaló Lavrov. No se trata de territorios sino de las personas que viven ahí. Y los que viven en estas tierras que Zelensky quiere devolver son los descendientes de aquellos que durante cientos de años construyeron Odessa y otras ciudades, puertos y carreteras, quienes desarrollaron estas tierras y estuvieron conectados con la historia de esta tierra, dijo el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. En cuanto a la interacción con China, Rusia nunca ha tenido relaciones tan buenas y de confianza con la República Popular China, y Moscú nunca violará sus obligaciones jurídicas y políticas que la vinculan con Pekín, algo que los estadounidenses saben muy bien. Los problemas y dificultades en las relaciones se explican en gran medida por las sanciones, porque las empresas quieren evitar tales castigos. Algunos proyectos logísticos y de infraestructura muy prometedores en Siberia han sido pospuestos. Pero no tenemos prisa. Los chinos, además, nunca tienen prisa, siempre miran más allá del horizonte. Esta es su mentalidad nacional y la tratamos con respeto, resumió Sergei Lavrov. Esto es todo amigos, reciban un saludo.